panel, de este tercer panel, lo denominamos Compliance e Inteligencia Artificial. Retos y desafíos para las empresas y el Estado. El mismo, al igual que los anteriores, lo hemos estructurado con 4 expertos que cada uno desde una óptica muy particular nos va a permitir comprender el porqué de esta correlación que hemos realizado entre compliance e inteligencia artificial. Me voy a referir de manera muy breve a los perfiles de cada uno de los expertos, sin perjuicio de que al hilo de la palabra que le daré a cada uno de ellos, pues profundice un poco más y entendamos la razón del por qué forman parte hoy de esta mesa. En primer lugar, contaremos entonces con el señor Yannick Menessiu, que es magistrado francés afecto al Consejo de Europa en calidad de consejero de transformación numérica y de inteligencia artificial. En el orden de la palabra le sucederá el señor Germán Camilo Rueda. El señor Germán Camilo Rueda es el viceministro de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de nuestro país, de Colombia. En tercer lugar, contaremos con la presencia del señor Dino Carlos Caro Coria, que es CEO en Caro y Asociados en Perú, director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, también en este país. Y finalmente, contaremos también con la participación del señor Daniel Medina, quien es asesor en cumplimiento en Fincom, México, firma especializada en gobernanza, riesgos y cumplimiento. Y es que cuando hablamos de riesgos de cibercriminalidad, necesariamente nos estamos conectando con riesgos criminales. Y cuando hablamos de riesgos criminales, eso directamente nos lleva al plano del derecho penal. Y para hablar de derecho penal y vincular esto a inteligencia artificial, yo pienso que pues, en el ámbito iberoamericano no hay una persona más acreditada para hablarnos de estos temas que el señor Dino Carlos Caro Coria. El señor Dino Carlos Coria es CEO en Caro y Asociados, ya lo mencionaba, en Perú, director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, presidente de la Asociación Peruana de Compliance, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, varias instancias de investigación en el Instituto Max Planck de Alemania, profesor en el ámbito del derecho penal en todas sus especificidades, como teoría del delito, derecho penal económico de la empresa, compliance, por supuesto, vinculado al campo penal, en varias universidades nacionales y extranjeras, autor de diversas obras relacionadas con estas materias, numerosos artículos doctrinales, y así nos podríamos quedar pues, exponiendo el nutrido currículo del doctor Dino Carlos Caro Coria. Doctor Dino Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse a este lanzamiento de nuestro capítulo nacional de la World Compliance. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Bien, mi felicitación por el capítulo colombiano que se acaba de inaugurar. ¿Escuchan bien, no? ¿Sí? Por favor, doctor, no sé si un poco más de tono. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, mejor, un poco mejor. Perfecto. Decía que muchas gracias por la invitación y mi saludo a los organizadores y mi felicitación por la inauguración de este capítulo colombiano de la World Compliance Association. Bien, doctor Carlos, como ya hemos mencionado aquí en esta mesa, el uso de la inteligencia artificial puede generar daños sobre las personas, daños a una serie de bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. ¿Cree usted, desde su experiencia, desde su profundo estudio de esta correlación entre derecho penal, compliance e inteligencia artificial, que el derecho penal esté llamado a intervenir tempranamente, esto es de manera preventiva, en aras de mitigar la probabilidad de materialización de este tipo de riesgos derivados de la inteligencia artificial? ¿Cree usted eso, doctor? ¿Qué piensa usted de este tema? A ver, este tema es bastante complejo. Sí. Y hay que tener como punto de partida de que no existe una inteligencia artificial, sino existe muchas formas de inteligencia artificial, hay muchos niveles, ¿no? Al punto que se habla de un nivel bastante más avanzado que, por ejemplo, la IBM declina de llamar inteligencia artificial y prefiere llamarlos sistemas cognitivos. Como fuera, si estamos hablando de la inteligencia artificial fuerte, el punto entonces de conexión con el derecho penal tiene que ver cuando los agentes de inteligencia artificial son capaces de tomar decisiones autónomas e imprevisibles, que no es el caso de todos los demás usos de la inteligencia artificial.
Para este tipo de casos, donde existe toma de decisiones autónomas e imprevisibles, el mejor ejemplo es el de los carros autónomos o el de los smart cars, tenemos una serie de, digamos, presupuestos, propuestas para reconocer a la inteligencia artificial una personería jurídica puramente electrónica. Así como se le reconoce a las personas jurídicas, ficción o realidad, una personería jurídica diferente a la del ser humano, en este caso se trata de reconocer una personería jurídica puramente electrónica a los agentes de inteligencia artificial. Y digo puramente electrónica porque, a diferencia de una empresa o de una persona jurídica, no va a tener un correlato físico más allá de un software. Y en esa línea se inscribe la resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero del año 2017, donde en el punto número 59, literal F, trae como planteamiento la creación de una personalidad jurídica específica para los robots, ¿no? De forma que los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables para reparar, en este caso, los daños. Ahora bien, algo de esto aparece también en el ya mencionado libro blanco sobre la inteligencia artificial de la Comisión Europea del 16 de febrero del año 2020, donde hay un reconocimiento de la posibilidad de esta personería jurídica puramente electrónica. ¿Cómo conectamos esto con el derecho penal? Es el paso siguiente, ¿no? Sí. Yo creo que acá hay una similitud con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hoy en día ya no se discute si las personas jurídicas son cosas humanas. Está claro que son cosas, pero como cosas tienen el reconocimiento de una personería jurídica en la sociedad y como tal pueden ser agentes de violación y daño para los bienes jurídicos. Lo mismo pasa acá. En la medida que estamos hablando de agentes de inteligencia artificial que pueden tomar decisiones imprevisibles, decisiones autónomas, entonces podemos trasladar el modelo de la responsabilidad penal de la persona jurídica con un añadido importantísimo. Y es que, mientras en el caso de la persona jurídica nos preguntamos sobre la culpabilidad que pueda tener la empresa y la trasladamos a los órganos, como en el modelo americano de heteroresponsabilidad, o la trasladamos al no compliance, como en el modelo europeo de autorresponsabilidad penal de la persona jurídica, lo cierto es que acá, en la medida que el propio agente de inteligencia artificial puede tomar decisiones autónomas e imprevisibles, más allá de sus creadores, digamos que, por decirlo de alguna manera, haciendo un símil, estamos hablando acá de una suerte de reacciones autoconscientes, de manera que la discusión sobre la culpabilidad se aligera frente a lo que significaría una persona jurídica. Y termino con esto, esta parte de mi intervención, ¿no? Para ello, entonces, no va a ser necesario recurrir al modelo de la responsabilidad penal del usuario, del consumidor, tampoco al modelo de la responsabilidad por el producto defectuoso, sino más bien a un modelo de responsabilidad autónoma del propio ente de inteligencia artificial. Bien, doctor Carlos, si partimos del presupuesto, como usted bien lo acaba de mencionar, que al agente artificial, por ejemplo el robot, no lo podemos considerar un instrumento o una cosa operada por el ser humano, en la medida en que tiene la capacidad de aprender y tomar decisiones autónomas, además muchas veces imprevisibles, y precisamente ahí está uno de los riesgos. ¿Cómo prever o qué tipo de responsabilidad podría caberle a una organización, ¿sí? Cuando, digámoslo de un modo, el robot opera en nombre y en beneficio de esa organización y asimismo cuando los directivos de esa organización no han tomado cautelas pues, para gestionar los riesgos que se puedan derivar de ese agente artificial? Porque así como los seres humanos trabajamos para empresas, entidades públicas, supongo que ese ente autónomo en un momento determinado también podría formar parte de una organización. Por tanto, ¿cómo operaría, cómo sería la conexión de responsabilidades entre el ente autónomo, más allá de la que le pueda caber o pudiera, y la organización que es propietaria de ese ente autónomo, por decirlo de algún modo? Yo creo que esto nos abre claramente al ámbito del compliance, ¿no? al techno-compliance o al digital compliance, como se le quiera llamar, donde dentro de los mapas de riesgos se tienen que incorporar los riesgos que emanan del uso de la inteligencia artificial, que desde mi punto de vista son básicamente tres, ¿no? En primer término, hay un problema vinculado a lo que es protección de datos. En segundo lugar, un problema relativo a los sesgos cognitivos. Y en tercer término, problema de ciberseguridad, ¿no? Y acá el punto de partida es que la ética no es programable.
La inteligencia artificial opera sobre la base del procesamiento de millones de datos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el programa Jurimetría de Walter Kluwer o en Rose Intelligence, que es el programa desarrollado por la IBM, ambos para el desarrollo legal y la aplicación de soluciones legales, lo que se suele llamar hoy en día justicia predictiva, el dato se convierte en el nuevo petróleo, ¿no? El dato es el nuevo petróleo, es un recurso natural renovable, universal, de crecimiento geométrico. ¿Cómo lo administramos, no? La única barrera que tenemos frente a esta expansión en el uso de los datos del nuevo petróleo es la protección de datos personales. Algo que en Europa o en los Estados Unidos tiene una protección muy fuerte, pero en Latinoamérica todavía una protección y un nivel de concienciación muy débil. La única forma de protegernos frente a la inteligencia artificial es a través de los mecanismos de protección de datos personales. Ahí hay un primer problema. Segundo, el tema de la ética, ¿no? Los programas de inteligencia artificial pueden generar diferentes problemas. Por ejemplo, desde los smart cards, cómo los smart cards deben de desenvolverse ante la posibilidad de dañar a un tipo de persona u otro, hombre, mujer, joven, viejo. Otro ejemplo, ¿no? Cómo los seguimientos del teletrabajo, ¿no? Hasta dónde puede entrometerse el empleador en el teletrabajo a través del uso de los dispositivos para ver si el trabajador está sentado frente al ordenador o no, ¿no? O hasta dónde, por ejemplo, se debe permitir el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo del gasto social, subsidio para los pobres o selección de asegurados pobres, ¿no? Claro, acá nos encontramos frente a un problema gravísimo, y ese problema es las llamadas cajas negras, ¿no? Los black boxes, porque lo que nos muestran los agentes de inteligencia artificial son los datos de entrada y un resultado de salida. Cómo al interior los algoritmos procesan los datos, si ese procesamiento es acorde al principio de igualdad, al principio de no discriminación, plantea un problema central, ¿no? Porque significaría la posibilidad de auditar los datos de entrada y auditar los algoritmos, ¿no? Y allí nos enfrentamos frente a los millonarios de la inteligencia artificial, Facebook, Netflix, Amazon, la IBM, etcétera, que vienen desarrollando la inteligencia artificial a través del procesamiento de datos, pero claro, esto es propiedad industrial, los algoritmos son propiedad industrial. Van a permitir a estas empresas que se puedan realizar auditorías a sus programas de inteligencia artificial. Ahí tenemos, desde mi punto de vista, un problema y eso requiere regulación. Eso, desde mi punto de vista, no requiere compliance, requiere hard law, ¿no? Derecho duro para poder manejar esto. Y el tercer problema, ya ha sido advertido, no lo voy a desarrollar, pero tiene que ver con los problemas de ciberseguridad, ¿no? El intrusismo en el uso de los agentes de inteligencia artificial es un riesgo permanente que debe de ser tomado en cuenta por los fabricantes y los usuarios. Bien, muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Carlos ha tocado un aspecto muy importante que es, en cierta medida, la solución de dilemas éticos por parte de estos agentes de inteligencia artificial. Doctor Carlos Caro, su apreciación frente a estas distintas temáticas. Entiendo pues que es un mundo por hacer o por desarrollar y por estudiar, pero bueno, ¿cuál es su conclusión al respecto? ¿Ahora sí? ¿Escucha mejor? ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Dos temas desde mi punto de vista que son fundamentales. Pero tiene que ver con el tema de los sesgos cognitivos. Creo que ahí hay un gran terreno de trabajo, gran espacio para el desarrollo del compliance y creo que es fundamental de que eso se ingrese ya dentro de los mapas de riesgo. Esto es lo que estoy con la segunda idea, ¿no? Estamos asistiendo a un mundo de debilitamiento del tailor-made en materia de compliance. Siempre cuando uno escucha el compliance, lo que se vende son programas de cumplimiento como traje a la medida. Con el uso de la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial, estamos migrando de un sistema de tailor-made a un sistema de retail. Es decir, algoritmos van a permitir trazar todos los sistemas de cumplimiento, desde la implementación, las mejoras,
certificaciones, y es fundamental que los que se dediquen al compliance tengan mapeado estos problemas vinculados a la inteligencia artificial. Perfecto, señor Carlos. Muchas gracias por su intervención. Nuevamente, darle pues ese agradecimiento por su participación. Quiero darle las gracias a todos los ponentes, expertos de esta mesa. Damos paso entonces en ese sentido a la sesión de cierre de este evento de lanzamiento. Muchas gracias también a todos los que están conectados en este momento.